que no sé si me gustó o no, ¿sabes? Ah, O sea, hay muchas cosas que sí me gustaron mucho, pero creo que no son cosas de la película en sí, sino más bien de los efectos que me imagino tuvo la película, ¿no? Siendo una película española en los 60 en pleno franquismo todavía, creo. Todavía sí, ¿no? Porque el franquismo todavía se acabó hasta los El 70. 74, 75 por Ajá. ahí. Y luego con todos estos innuendos y lesbianismo bastante, según ellos, nada explícito, ¿no? Muy escondido, pero yo no sé dónde está lo escondido. Este, Bueno, les faltaron como 2 grados de desnudez para que fuera sí, les completamente faltó un explícito, pezón por pero... ahí, ¿no? Así sí, como, sí, ajá. es divertido ver cómo juega ese señor con eso de la censura. Pero sí tuvo censura, o sea, ¿crees que eso que vimos cuenta como censura? ¿Qué Los habría podido españoles hacer si eran no habría habido raros, ¿no? censura? Eran No, raros para su sí. censura los españoles, o sea, eran como homosexuales, no, o sea, ni siquiera hagas algo así, hombres homosexuales, ni siquiera hagas algo así, referencia que así, blasfemia, pero mujeres homosexuales, puede Bueno, ser que te la pase, ¿no? Puede ser, puede ser. No, aparte es como, no puede haber desnudos. Ah, claro, como un camisón totalmente empapado sobre un cuerpo desnudo no va a ser menos Ajá, erótico, sí, o ¿verdad? sea, camisetas mojadas es mejor, ¿no? Ajá. Sí. Sí, o sea, me gustaron cosas. Me recuerda también justo a las películas que se estaban haciendo un poco después, como las de Argento, ¿no? En Italia, que tienen cierto aspecto serie B, ¿no? Cierto así rol importante de la música. Y también, curiosamente, que son entornos cerrados en los que confluyen mujeres, ¿no? Ujú. Más que nada. Me recordó mucho a Musil, ¿no? A Turles también. ya ves, te dije que ibas a encontrar el eco. Sí. Sí, sí, bastante. Creo que mi gran problema con esta película es como que quiere tratar muchas cosas, digamos, que tal vez para esos años eran impactantes, ¿no? Digamos, los temas o las situaciones que iban a ser el núcleo del impacto de la película de terror. Y creo que deja todas, excepto una, que es la de Luisito, sin acabar. O sea, porque este asunto sádico, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Irene. De la segunda al mando, ¿no? Ajá, Hasta... exactamente ahí, y que trae así como su uniformito medio nazi hacia el principio, así medio franquista, falangista, así raro, en las primeras escenas donde salen, y que pues que se ve que está bien dañada, ¿no? Está, pero si bien, o está bien dañada o lleva sus fetiches al extremo, ¿no? Ya en los 60. Más o Este, menos, yo, bueno, yo diría que es la segunda. sí, Porque ahora que lo dices en cuanto a la ropa que tiene ella al principio de la película es muy semejante al atuendo que tiene la directora. Bueno, Ujú. sí. es esta cosa masculinizada con la corbata y cuello y Ujú. toda esta como rigidez incluso que se ve cuando se mueve, a diferencia de sus compañeros de clase. Pero justo, por ejemplo, ese tema, como que te ponen ahí que tiene ahí un asunto de sexual, psicológico, como pues bastante puesto así en la temática de la película, ¿no? Bastante expuesto en la película. Y ya, y al final acaba muerta, como todas las demás, ¿no? O sea, no, no profundiza en eso. No es que tenga que profundizar así, no. Pero como que sí me faltó un poco de eso, ¿no? Y O sea, también que como, resulta de estos encuentros con el hijo del leñador, el Luis. que trae la leña ahí, ¿no? Ah, ok, el otro. Y que, o sea, sí tiene este asunto de rigidez con las otras y como de mando, pero les hace ahí de Celestina, ¿no? Así de, pues ahora te toca a ti porque ahora tú te ganaste la tanda y ahora te toca a ti con el leñador. Me gustó que saliera Lily Palmer. Tenía mucho tiempo que no veía a Lily Palmer en una película. Y me acuerdo que también Lily Palmer, y eso no sé si tuvo que ver para que la escogiera cerrador para esa película, que Lily Palmer hizo con Romy Schneider la segunda versión de Mädchen in Uniform, que es esta película, bueno, el remake, ¿no? De la Ah, película alemana de los 30, que es así paradigmática para el cine sobre el lesbianismo tapado, bueno, disque medio tapado en los 30 en Alemania porque era muy, muy abierto el asunto. El remake lo hizo Lily Palmer con Romy Schneider en los 50, creo. Ya mucho más recatado el asunto, ¿no? Pero igual son estas dos chicas que están en un internado, ¿no? Y se enamoran, shalá, shalá, y la represión del internado. Hay unos asuntos ahí que de plano no puede tolerar. Hay partes que están dobladas y hay partes que las dejaron así sin doblaje porque los actores eran de español. Y en mi versión de la película, la que descargué, había partes, o sea, lo vi con el doblaje en español, y había partes como que no sé por qué, escenas en las que el doblaje en español se quitaba y aparecían los actores hablando en la lengua en la que estaban hablando durante la filmación. Entonces de repente así les preguntaban así, pero es que alguien que está en la puerta, atrás de la puerta, ¿no? Y
y el monito le contestaba, I don't know. Entonces, la Sí, actuación de Luisito en inglés, eso sí es chocante. pude captar la actuación de Luisito en inglés y es horrible. Y entonces, pues también me tuvo un efecto, yo creo, en mi recepción de la película. Porque el personaje de Luisito, pues es un personaje nefasto, ¿no? O sea, como el niño, mi niño, ¿no? Mi bendición que nadie merece. Y al final es esta mujer Frankenstein ahí. Yo como que ya sabía que era él, o sea, también eso como que me quitó un poco la emoción de quién andaba matando gente, ¿no? O era su mamá o era él. Ujú. Y pues no, en este caso aquí no era Viernes 13. Y me gustó, o sea, lo que sí no me imaginé es lo que estaba haciendo, ¿no? Mm. Con las muertas. Eso sí me gustó. Creo que sí tiene ahí un asunto psicológico que se puede analizar mucho más a profundidad. Pero sí hubo varias cosas de la película que a mi gusto les faltó, ¿no? Hubo una escena, bueno, una de las últimas escenas, ¿no? Cuando Irene está huyendo de Madame Fourneau. Esa escena, ¿cómo se me hizo larga? Y huye, y huye, y huye, y se mete Ujú. un cuarto, y se mete allá, y se mete acá, y acaba en el sótano muerta. Esa escena se me hizo muy larga. Y también me daba risa un poco que justo película española, todavía con Franco, shalala. Y todo, ¿no? Toda esta perversión, lesbianismo horrible, satánico casi, es en Francia, obviamente. Esto no sucede aquí en nuestro país católico, no nos sucede en nuestro país de bien. También, de hecho, están alejados en el tiempo, ¿no? No es de finales del, Ujú. principios del Ujú. 20 y finales del 19, entonces, para Del hacerlo 20, más ¿no? Ajá, seguro principios del todavía, 20. tienes unas buenas décadas de distancia entre ese acontecimiento y la nueva era moral y ética franquista. Pero ustedes, ¿qué les pareció? Para mí es el mejor ejemplo de lo que yo siento debe de tener una película de terror. La manera en la que manejan la tensión me gusta mucho desde el principio. Yo siento que tiene muchos elementos que hoy en día ya los visten en demasiadas películas, pero antes de esa casi nada. Y ya es algo que ya en los 70 se vuelve súper popular, pero se me hace como está antes de eso, ¿no? Entonces, de entrada, pues le reconozco eso, ¿no? Que se haya vuelto después un elemento muy popular en el cine, pero en el momento en el que sale esta película, en realidad no lo era. De entrada, un manejo de la tensión que va por timing de no sustos, pero sí de los momentos que te van poniendo como así, que son cada cierto tiempo y cada vez un poquitito más impactantes, ¿no? Pero sin que haya de repente un pico y después te bajen y o sea, no rompe la tensión, la cuida mucho. Y eso se compagina totalmente con el audio. Me gusta que además haya dos tipos de tensiones distintos que están jugando todo el tiempo en la película. Eso me gustó demasiado porque yo me acuerdo que la primera vez que escuché una mención a ese tipo de tensión o a esa manera de mantener al público picado en la película fue en un documental que venía en mi versión pirata de Birds de Hitchcock, donde mencionaban que en realidad hay como dos historias dentro de Birds, ¿no? Que una es lo que está pasando con los pájaros, pero además la otra es el romance entre el protagonista y la chica. Y entonces, por un lado, te está metiendo la atención de qué está pasando con los pájaros, ¿no? O sea, es una incógnita, es algo que te va poniendo así de nervios. Pero también tienes la otra tensión, que es una tensión muy distinta, pero es otra tensión a fin de cuentas de, híjole, ¿qué va a pasar con estos, no? Sí se van a besar o no, y estás así. Entonces, la película te mantiene a raya, pero por dos lados. O sea, ahora sí que te ataca por dos frentes. Pero Hitchcock todavía lo hacía con dos cosas totalmente distintas. Una cosa es con el miedo y otra como con la tensión amorosa. Y yo me acuerdo que la primera vez que vi que alguien mezclara dos tensiones que las dos te tienen en zozobra, pero de una manera como suele hacerlo pues el terror, digamos, dos tensiones que te mantengan con una reacción un tanto visceral hasta cierto punto. La primera vez que lo vi fue con Texas Chainsaw Massacre y dije, wow, ¿no? O sea, porque por un lado es pues el hecho de que hay un asesino y de que los van a matar, pero por el otro también hay cierto manejo con la cámara y cierta manera en la que están llevadas a cabo las actuaciones, que yo me acuerdo que la primera vez que la vi no me gustó por eso, porque era como, está como todo mal hecho, y no, en realidad eso de alguna manera te mantiene como fastidiado y como en... Y eso es otro tipo de tensión y Top Hopper en Texas Chainsaw Massacre juega con los dos. ¿Y qué pasa? Que no puede ponerte uno todo el tiempo ni el otro todo el tiempo porque se cae, pero te pone los dos y va jugando con los dos y los va escalonando y te pone así. ¿Qué hace Cerrador? Cerrador creo que fue la segunda película que vi que hiciera eso. Y es
mantenerte la atención con el hecho de que va a ocurrir algo ahí, que está pasando algo extraño con las alumnas, ¿no? Y que están desapareciendo. Esa es una. Y la otra es cómo juega con toda la tensión sexual a lo largo de la película. Esta tensión sexual violenta. Son dos cosas que van bailando durante toda la película. Y además, bueno, otro de los elementos que creo que igual no lo tienen todas las películas de terror, pero para mí las mejores, las que más me gustan, es saber ponerte desde un principio en un ambiente totalmente de encierro. Crear ese ambiente del que no se puede escapar. Lo tiene obviamente Alien porque están en una nave y no se pueden mover de ahí. Aquí desde un principio, desde que tú ves llegando la cabaña, o sea, te dan a entender que es un pueblo que está perdido en la nada. Entonces ya desde eso y desde la música también te expresa como una especie de soledad que te va metiendo desde el principio de la película y eso me gusta muchísimo. Solamente quería preguntarte si no te había chocado ese cambio que hace cuando matan a la muchachita, que parece ser la protagonista hasta, que será 3/4 de la película, muere y luego cambian el foco a Irene, bueno, a la otra niña. ¿Eso no te causó ruido cuando la estabas viendo? No. Yo la primera vez sí se me hizo, o sea, me descolocó. O sea, sí, sí es muy claro, hay un cambio muy descarado de protagonista, pero no sé, tal vez ya la veo con los ojos del corazón. Sí, No, no, es no. que la primera vez a mí se me hizo muy chocante así de, ya la segunda vez, sabiendo que eso iba a pasar, bueno, pues lo dejas, ¿no? Pero sí es como, ¿por qué nos hace seguirla 3/4 de la película y luego se deshace de ella? Es decir, sí, supongo que para pasarle la estafeta a la otra, y ese es el otro punto donde en cuanto a emoción o en cuanto a lógica del entramado que venía contando, es que no entiendo, ¿por qué se tiene que, es decir, la niña, la segunda al mando cuando ve que la otra muchacha desaparece, decide salir de ahí. Y en su plan, lo que hace es confrontar a la otra, a la directora, que inmediatamente como reacción le quita el acceso a las llaves y con eso frena su propia escapatoria. Es decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué eso tenía que ser? O sea, entiendo que tiene que ser así para que la película corra, pero me fue muy latoso de, pero ¿por qué tenía que hacerlo así? Es decir, ya sabíamos que iba a huir. Yo hubiera esperado que huyera y que huyendo es sin avisar, sin enemistarse con la directora, que hubiera sido más fácil la escapatoria para que el tal Luis fuera el que igualmente la matara, pero por otras razones, ¿no? Es decir, quizás lo que querían mantener al final era la sorpresa de decir cuál de los dos es, la directora o es el hijo. Pero no sé, o sea, esa parte en cuanto a la lógica de la historia me resultaba latosa, así de, No bueno, sé, ok. a mí no me parece forzado porque siento que esta chica siente que tiene autoridad ahí y se siente con derecho a reclamarle a la otra. Y a fin de Pero es cuentas, que es absurdo, es que si lo pones así está peor, porque ella ya se dio cuenta de que ahí pasan cosas raras y que la directora simplemente o no hace caso o las obvia o es cómplice. Y pero tan sabe que puede llegar a ser cómplice que ella estuvo ya siendo partícipe de los castigos físicos. sí, pero también yo sentí muy claro en la película desde un principio que esta chica tiene un crush fuertísimo con la que podría haber sido la protagonista y la matan. Ajá. Entonces también es la rabia de que la otra no haga nada y de que o sea, desapareció su crush, ¿no? Entonces creo que tiene que externar ese reclamo. Yo siento que, no sé, o sea, No, no lo te siento digo que como, peor me lo pones. es que O igual sea, puede o sea, ser. peor me lo pones. No, no, ese ya es discurso de amor, Héctor, ya no, 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 no. Yo estoy de acuerdo con Iliana. Ay, mira, uniendo las dos opiniones. Justo estaba pensando en eso, ¿no? En el precedente que puedo sentar esta película pensando que es de, pues todavía el último año de los 60, que todavía no salía toda esta ola de terror gringo post Rosemary's Baby, que es justo o sea, cuando empieza Rosemary's Baby en Estados Unidos, empiezan el cine de terror como lo entendían antes de los 60, 66, 68, que es el año del Rosemary's Baby, es una cosa totalmente distinta como se entiende después de Rosemary's Baby, por lo menos en Estados Unidos. Y es cierto, ¿no? Lo que hace Serrador es algo que después van a reproducir los gringos, ¿no? Y obviamente Serrador, porque país en ese entonces subdesarrollado, shalá, shalá, ¿no? Entonces quedó relegado a la sombra de los gringos. Y Serrador lo hace primero, es cierto, ¿no? Creo que la diferencia, ¿no? No solo por cosas políticas, ¿no? De primer, segundo, tercer mundo, no radica solamente en eso, sino también en que hay cosas que si bien son posteriores y tal vez se las fusilaron de Serrador,
es que los que lo hicieron posteriormente pensaron no solamente en el precedente temático, sino también en el precedente técnico. Y a lo que le falla a Serrador, creo yo, es justo eso. O sea, tiene unos precedentes bien cabrones en su película. Pero el asunto es que esos precedentes se quedan casi solo en los temas, ¿no? En los temas y cómo voy a tratar los temas. Pero en el asunto, ya digamos, técnico y estructural, guión, de actuaciones, fotografía, lo que tú quieras, ¿no? Hay pues hoyitos, hay lagunas, ¿no? Que se quedaron ahí sin llenar. Por ejemplo, esa cosa de, ¿cómo le das la llave, por Dios, ¿no? O sea, estás viendo que te van a matar y le das la llave. Ajá, y pues sí, acaba muerta, pues, ¿y para qué le da la llave? Ciertas cosas de creación de personajes, ¿no? O sea, si bien no es como que estés hablando de, ay, Laurence Olivier en Hamlet de Texas Chainsaw Massacre, no. O sea, pero por lo menos hay una concentración en los personajes que van a llevar su protagonismo durante toda la película, o casi toda la película. Recuerdo, por ejemplo, Texas Chainsaw Massacre, ¿no? Son personajes hasta inverosímiles, son una bola de adolescentes que van ahí en su van, pero la que empieza es la que acaba, la única que termina viva, ¿no? Y Sí, sí. aquí a esta señorita Graf la matan ahí como todavía 45 minutos antes de que acabe la Como película, ¿no? una media hora más o menos, sí. Y yo digo, a ver, si ya está muerta ella, ahora ¿quién va a ser la protagonista? Y te ponen a la protagonista ahora, la que al principio de la película resultaba ser la medio villana, después del, ¿no? Y que aparte ya como que la tienes medio enemistada porque cacheteó a la otra, ¿no? Y la insultó porque su Ujú. mamá cantaba en cabaret y todo. Y ahora te la ponen ahí como de, mira, ahora la van a matar a ella. Pues no puedes simpatizar, o sea, si la matan, pues ya qué bueno que la maten, ¿no? O sea, pues era mala. Ese tipo de errores yo creo es lo que le bloqueó, por ponerlo así en la historia del cine, un puesto más relevante a Serrador. Aunque sí es cierto, ¿no? Pensando en los precedentes dentro del cine de terror, esto no se había visto en el cine, digamos, más difundido, el mainstream que se hacía internacional ya en esos años, ¿no? Hubo una Híjole, y ni La siquiera han escena de mencionado los que... donde se queda Luis atrapado en Ah, sí, el ahí, ¿eso respiradero. qué? Eso, ¿Eso qué? no, gracias. momento, según yo, y ahí sí ya no sé si es de nuevo mi amor a la película que me inventé esa parte en mi cabeza, pero yo recuerdo que la primera versión que vi, sí hay una parte donde ella lo va a sacar de ahí. Pues ojalá que sí exista, Porque si porque no, si no, no no, no, porque existe, si no, sí hay un Yo hoyo. espero que exista No, esa hay parte, ¿eh? ahí una laguna de guión enorme, ¿no? Porque obviamente ella tiene que ir a sacarlo porque después te dan a entender que ya se conocieron y falta esa escena. porque yo O es que, bueno, decirlo, ahora que dices de esa escena que faltaba, bueno, me porque puse a sí, a mí escuchar se me hace un otros hoyo chavos de que guión comentaron enorme. eso y también ellos platicaban justo sobre ese punto de por qué no existe una continuación de ese bloque, pues, Ujú. porque está atrapado y de pronto ya no está atrapado y ya son amigos, sí, son Ajá, amigos y los han visto además muchas veces, ¿de qué? Ajá. O sea, puede haber espacios vacíos en la narrativa, ¿no? Pero creo que ese espacio sí estaba muy sí, 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 vacío, ¿no? O sea, sí, pero muy estuvo. vacío. Porque ya después, o sea, yo tuve que hacer la unión, ¿no? Así como en ese hoyo, de ese abismo que hay entre una y otra escena. Sí, 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 ahí coincido Yo totalmente supongo, que eso es pudo haber sido horrible. que como que se les fue el pedo a ellos, como que no había persona de continuidad, encargada de la continuidad. Ah, oye, si es cierto, ¿no? Como que se nos fue esa escena. Pues ya hazle así como que empátala lo más Ya que pueda. déjalo. Ajá, ya déjalo, ahí que me Total, parece. después menciona que ya son amigos, entonces la gente lo va a entender. Total se va a morir, ¿no? O sea, al final. Sí, O sea, Total, ella ni es la protagonista. ajá, total es la protagonista. Nada más está como genial tanto. 45 minutos en la película, pero no es la protagonista. Sí, ese fue un fail, así que yo dije, a ver, ¿cómo? Está encerrado, ok, muy bien. Y ya luego que le dicen, ayúdame, y ya corte a, somos amiguísimos, nos hemos visto miles de veces, ya nos están hasta chismeando. Y además sí es importante que lo hubiéramos visto porque eso es lo que ocasiona que la muchacha al mando se enemiste con ella y después le Sí, exhiba y claro. ahí. Sí, es un fallo así espantoso. Pero, no sé, creo que hace rato decías de las dos tensiones que existen en esta película y que son, o por lo menos es una de las razones por las que te gusta este producto en específico. Y creo que sí, creo que tienes razón. Es decir, para mí el asunto del encierro creo que es importante y es el detonante de toda la dinámica. Ujú. Porque si no construyes o no demarcas que ese ámbito está completamente cerrado y que tiene una estructura
ajena al mundo exterior, por llamarlo de alguna manera, que tiene sus propias reglas y que quien dirige ahí puede ser el aliado o el enemigo. Y justo estar jugando con esto de la figura de autoridad que parece ser que es bien intencionada en algunas cosas y después vas notando que en realidad la autoridad nunca va a ser bien intencionada, ¿no? Tiene sus propios métodos y sus propios fines que puede o no compartir con el resto de las personas con las que se relaciona. Entonces creo que por ahí esa construcción del espacio cerrado y que además no es un espacio cerrado cualquiera, no es un espacio cerrado en el que se sugiere que están las marginales. O sea, no solo son un internado, sino es un internado de mujeres que tienen antecedentes varios, ¿no? Y siempre son contrarios a las buenas costumbres. Y justo por eso se permite cierta severidad con ellas, ¿no? Porque como son transgresoras de por sí, pareciera que al ser transgresoras está permitido que se ejerzan excesos cuando los hay. Eso por un lado, y lo otro que me hace también como mucho ruido en el asunto de las escuelas, los internados, en el caso específico de mujeres, es que siempre al final se logra construir una cierta sensación de clausura que va necesariamente de lado con la exploración de la sexualidad. Es decir, aparentemente la sexualidad y el encierro y todos estos impulsos se canalizan siempre a través del control de la sexualidad de la gente. Tanto en la figura, por ejemplo, de la directora, tanto ella con respecto a las alumnas como con respecto a su hijo. Y en los dos casos, los resultados siempre son pues atroces, ¿no? Por un lado, porque se supone que ella está tratando de corregir a las transgresoras de sus conductas inmorales, pero al final no lo consigue porque tienen al leñador ese que les va a dar los servicios de la leña y los sexuales también. Y por otra parte tienen al hijo, al que está tratando de proteger y no resulta, ¿no? Es decir, resulta en este señor que es la persona más dulce del mundo, pero bueno, se está construyendo una mujer a costa de pedazos de alumnas. O sea, Entonces, pero tiene puras buenas intenciones ese niño, o sea. pues es que si cuando escuchas el discurso que él dice tanto a la primera niña con la que nos dicen que tiene su romancito y que se va a escapar y no sé qué tanta vaina, como con la otra que decide ayudar dándole sus ahorritos, te hace creer que su discurso por lo menos es bien intencionado. Y este asunto a mí me pareció muy interesante que lo hiciera así, porque la imagen del perturbado, por lo menos en alguna parte de las películas que yo me he topado, la imagen del perturbado siempre va con la imagen del malvado. El perturbado mental con ciertos apetitos sexuales desarrollados hasta, no sé, descontrolados de alguna manera, siempre es como malicioso. Y este muchacho en el discurso por lo menos no es así. O sea, su discurso es siempre como si fuera un muchacho inocente, si bien sus acciones, es decir, sus acciones nos van llevando a otra cosa, ¿no? Nos van llevando a que el muchacho desobedece, el muchacho se mete a espiar a las mujeres en el baño, ¿no? O sea, ya si el discurso por una parte nos hubiera sugerido una conducta de un tipo bastante opacado por la madre, estos asuntos de desobedecer deliberadamente y de invadir la privacidad se te van marcando de, bueno, por aquí este muchacho es el peligro, no es el leñador, no es el señor con el ojo visco, no son los marginales, no son los que obtienen el aspecto monstruoso, es este otro. Y yo no me había percatado del asunto de cómo van construyendo al muchacho como el homicida. La primera vez no me di cuenta del detalle de la hormiga. Oh, eso es buenísimo. Y es sino hasta la segunda. Claro, o sea, ya el anuncio estaba terminado ahí, ¿no? Es este. Yo sí lo noté y me gustó mucho. Porque aparte dije, Serrador vio a Buñuel y las hormigas no son de gratis. Cada que te ponen hormigas en un hoyito, así en su nidito, y pretenden ser un símbolo de algo, parecen ser un símbolo de algo, y más aún si son director español, no necesariamente, pero más aún si son español, algo tiene que ver con Buñuel. Y yo dije, no tuve que ver el libro, ya cuando vi que la mataba y la aplastaba muy tranquilamente ahí, con el libro, dije, este niño es muy probablemente el que anda matando gente. Y aparte Justo, las hormigas se supone que todas son hembras, ¿no? También. ajá, sí. Sí, tienen un macho cada cierto tiempo y es el que sale a volar y fecunda a a las princesas voladoras. Y sí, ya después que mata a la hormiga con el libro así, impasible el ademán, dije, es muy probablemente el que anda matando muchachos. Así es, muy probablemente. Sí. También me gustó mucho que es muy claro que Serrador le gustaba Hitchcock, ¿no? Sí, demasiado. Siempre he dicho que Hitchcock es
el núcleo, la raíz de todo cine de terror entendido de manera gringa está en Hitchcock. Y lo único que le falta a Hitchcock es la brutalidad, lo aberrante, por decirlo así, ¿no? Porque en Hitchcock todo es hermoso, todo es elegante, todo es bonito. Sale Grace Kelly con un peinadazo. Y así, ¿no? Kim Novak. Pero es Psycho, ¿no? O sea, esta película tiene mucho de Psycho. Demasiado, sí. Y lo que le agrega a Cerrador es justamente ese tono brutal, ¿no? Esos aspectos brutales en el que no solamente juega con los cadáveres y lo pone, porque en Psycho también aparece, bueno, el cadáver, ¿no? De la mamá de... Normal. Y sí sale, ¿no? Sale en cámara y lo ponen así en primer plano y todo. Y aquí también, pero aquí no es un cadáver de alguien ahí que permaneció sin ser enterrado, ¿no? Sino una construcción monstruosa ahí hecha de cadáveres de varias cosas, ¿no? Así bien tipo Mengele. Sí, es que aquí lo monstruoso no Es solo es la imagen del cadáver, sino la razón, ¿no? la razón y también la cosa visual, o sea, porque también está en Psycho, está justamente cuando asesinan a Jared Leaf en la regadera, y sí pasa el cuchillo, ¿no? Bla, bla. Y aquí también a esta niña a la que vaya al Eso, invernadero y la matan a cuchillas, ah, te pasan la sangre, ¿no? O sea, y te pasan ujú. en cámara lenta cómo va siendo Con la asesinada poco música a poco y te va distorsionada. pasando como Ujú. una referencia directa a Psycho, a esa escena de Psycho, de Hitchcock. Ujú. Y lo que hace Cerrador es dar el paso siguiente, ¿no? Te la voy a representar de frente, ¿no? O sea, con todo lo que es, con todo lo que es terror, no solamente psicológico, sino también brutalmente visual. Eso me gustó. Hay una escena que me fascinó, que si la saco de la película la podría ver una y otra vez. Justo la escena cuando Susana Ujú. se va con el leñador y las otras están imaginándose, ¿no? Lo que está Mm. sucediendo. Y todas están muy tranquilas, según ellas, cosiendo acá su bordado y no sé qué. Y No, pero es que, la música que ponen, ¿no? Esa escena es es que es el, maravillosa, es maravillosa. yo creo que tal vez para mí sí es la mejor escena erótica que he visto en el cine, porque todo está nada más insinuado y la carga erótica es tan fuerte, o sea, es que aparte escuchar la secuencia de las respiraciones y cómo todo se va acelerando y es buenísima. Y que aparte, o sea, sí, eso que mencionas, ¿no? Pero también el hecho de la actividad que están haciendo, o sea, ellas están El bordando, ¿no? bordado. Y en Ujú. cualquier momento se apendejan y tienen una aguja entre los dedos, ¿no? Y es esta cosa de la aguja de ir perforando justamente, ¿no? Pero que en Claro. cualquier momento, si se descuidan, pues ya ahí pinchazo y sangran y ya les va a doler un No, poco. y aparte el momento donde viene el Esa escena se pinchazo me es el hace momento del clímax, ¿no? gloriosa. O sea, sería el equivalente al Ujú. momento de la eyaculación, cuando se da el pinchazo y sale la sangre y ya viene el todo se apaga. Pero, ¿qué crees que las interrumpe la Madame Fourneau? Y ya les dice, ya, ya, mijas, ya, 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 abro. Se les acaba la fantasía, porque Madame Fourneau ya les acaba la clase, chingada. Pero esa escena se me hace magistral. Esa escena sí yo me quedé, qué buena escena es esta. Y sí, bueno, en todo lo de Hitchcock, creo que sí, Hitchcock está ahí, o sea, Hitchcock es ahí la base de Ah, Cerrador. Al final creo que una buena película o un buen director va a trabajar siempre con el suspenso antes que privilegiar, no sé, el susto fácil que viene con una edición y con la música. E incluso los elementos sobrenaturales. Al principio, de hecho, cuando empecé a ver esta película, yo estaba esperando, no sabía qué esperar de la película, si esperar la intervención de los seres supraterrenos o que se quedase todo en el plano del enemigo terrenal, ¿no? ujú. Y me gustó que, no sé, los primeros 10 minutos cuando está ella haciendo la visita a las instalaciones de la escuela, todavía no nos anuncian allí qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque Ujú. empieza el tour y solamente están jugando con las cámaras. Nos dicen, ay, ella detecta que hay alguien detrás o hay algo detrás. Ya cuando vemos que sí es ok, es una mano, es una persona. Al final ya es el primer anuncio, ¿no? De bueno, lo que va a pasar aquí tiene que ver con un enemigo que va a hacer una serie de acontecimientos que obedecen al mundo de lo terreno, es decir, nuestras reglas son de este mundo, ¿no? Ahí no va a haber saltos mágicos, no va a haber demonios, no va a haber... Eso se me hace que está lindo y está bien planteado Sí, en la primera plantea, media hora. claro, plantea las reglas del espacio que está creando, ¿no? Ujú. Y después, te digo, ya con esa misma maestría quizás nos va llevando al ámbito de lo cotidiano, es decir, cuál es el cotidiano de las chicas, cómo viven.
y dónde van a estar las tensiones, quién ostenta el control y el poder sobre el resto de las estudiantes, y luego pues este asunto de la sexualidad que está siempre ahí, ¿no? Puesta en toda su rutina. Es decir, lo que creo que de lo que más me llama la atención en esta película, además del asunto del desquiciado que tiene un propósito de construirse una mujer, está lo otro, ¿no? De todo este ámbito de lo cotidiano de las mujeres de esa edad que están como en esa efervescencia, en esta curiosidad, en este mundo donde están suspendidas todas sus actividades y esperan hasta el ámbito de la noche para volver a ser como normales, como muchachos de su edad. Ya ves que durante la escuela o durante las sesiones, todo eso es interesante ver cómo lo representan, porque son, hasta cierto punto, son muchachas que están teniendo una existencia más robotizada, más militarizada, y es hasta cuando llega la noche en la que pueden incorporarse todas y mostrar curiosidad, la curiosidad natural de una persona nueva que llega y que tiene otra perspectiva, por lo menos una más reciente del mundo, y eso pues va fincando las tensiones, ¿no? Que posteriormente se van a desarrollar, porque ahí también nos van anunciando, ¿no? Bueno, todas son allí más o menos iguales, todas son más o menos afables, no hay ninguna que sea más o menos violenta, excepción de las que están representando a la autoridad, ¿no? Que es Irene y sus dos amiguitas, las que además tienen la vestimenta más masculina del resto. Y no obstante, o sea, ellas con esta autoridad que les es conferida, también saben cómo dispensarla, ¿no? Es decir, bueno, yo quiero que esta se quede sola, entonces voy a hacer que las demás se vayan, y aquí con mi otra fulanita le empiezo a sacar esta información, y esta manipulación de la información y estas cosas de mujeres que pareciera que solo son del relato o son de los relatos literarios, sí se dan. O sea, eso me llamó mucho la atención, porque yo tengo experiencia de escuela de monjas y más o menos sé cómo son estas dinámicas, y sí son así de torcidas. Eso es lo que se me hizo muy divertido de ver. Es un secreto a voces esto, ¿no? Es de saber cómo en los ambientes cerrados estas cosas proliferan. No es el primer caso de ambientes cerrados donde todo sale mal. El experimento, por ejemplo, Das Experiment, es el extremo de esta otra situación, ¿no? Al final es un ambiente cerrado donde unos van a ser de autoridad, otros van a ser de presos, y la dinámica se echa a perder al segundo día. Acá la dinámica ya estaba muy torcida, pero no se daba seguimiento, porque pues a la señora madre de este muchacho no le importaba, ¿no? Porque además aparentemente del mundo exterior tampoco nunca había input de, oiga, ¿dónde está, cómo está la persona esta que vine a aventar aquí? Al final sí es un lugar como de marginados donde hacen y deshacen a su gusto. Y hay un momento donde a mí por lo menos se me olvidó, se me hizo como un relato alterno, el asunto del loco, y se me hizo más interesante ver cómo representan el ámbito del encierro y de las dinámicas de poder en un grupo de adolescentes. Todas estas cosas de las actividades sexualizadas, decían hace rato del bordado. Eso del bordado, pues ya lo habíamos visto en otra película, ¿no? Ya vimos cómo resulta el bordado ahí. Y otro elemento donde el bordado es importante es en esta novela, ¿no? Que a mí me gusta mucho, la de Mujercitas. Tienen su sesión de bordado, ¿no? Es la cosa más femenina, más propia de una señorita, ¿no? Y eso es lo que hacen ellas. Parece que las están llevando hacia el camino de ser señoritas decentes, porque tienen bordado, tienen ballet, la música y la comida, e incluso la jardinería, ¿no? Estas cosas para prepararlas, ¿no? Para este mundo doméstico. El mundo de lo doméstico es todo lo que las rodea, y no obstante siempre hay un elemento, ¿no? Hay una parte donde están tomando la tierra, y creo que lo que hacen es una de ellas le explica cómo se debe plantar, no sé qué, semilla de qué, para que dé frutos. Es decir, bueno, a lo mejor estoy ya sobreleyendo, pero este asunto de que todo dé frutos y que todo sea femenino, es extraño, y no. Ese es el elemento de lo femenino, de lo sexualizado, que están ahí juntos, que en algún momento hace que se olvide uno de loco. De los locos, porque la directora tampoco es que esté muy sana de su cabeza, sí, ¿no? Claro. Pero bueno, tiene como todos esos elementos que le pueden a uno gustar, ¿no? De la claustrofobia y control, y del por qué los internados de señoritas nunca son lo que esperan, ¿no? Es decir, como lecciones para la vida, ¿no? De, por favor, no aviente a sus hijas, y lo que estoy esperando es componerlas, ¿no? Mejor o sea, si quiere deshacerse de ellas, ese es el lugar indicado, ¿no? Ahí. Sí, sí. Me encanta que las moralejas siempre son sencillas, ¿no? Es como, con Carrie es, no molesten a la rara. O sea, la base es no molesten a la rara, no hay más.
Nunca saben, ¿no? O sea, pueden salir con poderes demoníacos o con una pistola, ¿no? O sea, uno nunca sabe. Y acá, por ejemplo, lo otro es de, por favor, si uno va a escapar, no entrega las llaves, ¿no? O sea, no te enemistas con la persona que tiene el control de la escuela. Si eres su aliada por lo que sea y estás planeando huir, no te enemistes con ella una noche antes. O sea, es Sí, claro. como los basics. A mí, por ejemplo, de fallas, además de la laguna que mencionamos ahorita, hay otro que yo pensé que me iban a echar en cara ahorita y que no mencionaron. Cuando le corta la yugular a esta niña, es como, güey, le cortaste la yugular, el piso debería estar empapado en sangre. Y 5 segundos después entra la otra y es como que lo toca de que había agua, de que se metió por la ventana y ya. Y es como, ¿y la sangre? Bueno, pero es que, o sea, sí, podría haber sido más chocante, pero ya se tragó uno las dos Sí, anteriores. exacto, ¿no? Exacto, ya. Ok. Ya es como lo que menos te interesa, ¿no? Ya sí. Además, igual traía, no sé, ahí una franela, qué sé yo. Súper absorbente. Oye, pues si en el jardín no encontraron nada, no hubo ni rastro de ningún tipo, pues ay, esto rápido. Y Bueno, aparte le cayó sangre a las flores y todo cuando mató a la del invernadero y no se enteraron de nada. Ahora imagínate esta que estaba ahí en la duela. ¿Qué eso va a se haber limpia ahí? más fácil. Se limpia ahí nomás con un trapito. Fabuloso, ya. ¿Escenas favoritas? Ahí, Para mí esa. perturbadora es las escenas de madre e hijo. Híjole, las amé, me encantaron las dos. El beso que le da a su mamá, ¿no? Ahí está bien creepy Sí, eso. Sí, no, pero creo, esa es la finalidad. Sí, justo por lo yo creepy. sé, ¿no? Sí, Yo es para sé. que te quedes así de wow. O sea, justo ese es el terror al que yo dije, al que yo reaccioné luego de qué terror, o sea, qué terror. O sea, madres, por favor, aléjense de sus hijos, ¿no? De sus hijos ya no los besen después de haberles prohibido tener novia, ¿no? Sí, Exacto. También ahora que lo mencionan estoy pensando, ¿a qué se refería Luisito cuando le decía a su mamá al final? Habla con ella. Pues, ¿qué quería que le dijera o qué? supongo que tenga que ver con edúcala. Ah, Hace ella una mujer completa como tú, dile lo Ajá. que que tiene que piensa, hacer. Sí, 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 ¿no? ajá, Instrúyela. Ya. tiene que ser como tú. A mí hay algo que me encanta y se me estaba pasando a mencionar. La parte donde usualmente en el terror vas a ver los gritos, te van a bombardear con gritos o con un estrés visual, es usualmente en las muertes, o sí, en el sadismo de las muertes. Y aquí eso está desplazado, o sea, el sadismo y el bombardeo visual está en las partes sexuales. A mí yo creo que además de la escena erótica de Lilo, a mí mi escena favorita es el primer asesinato, porque es increíblemente poético. O sea, este hombre le aprendió a Hitchcock, le aprendió tanto que no fue, o sea, no fue el típico tarado que simplemente le copió, no, aprendió la fórmula. O sea, el hecho de que justo en el momento de que va a ocurrir este asesinato, entre la música, todo, se ralentice todo, entre la música, el piano como todo triste, y de repente cuando ella va cayendo, todas las notas se vayan escuchando así como discordantes, y las apuñaladas, no sé, es que se me hace increíblemente bello. Uno puede hablar de millones y millones de películas de terror, pero muy pocas tienen un trato en realidad tan bello en un asesinato, ¿no? Vamos, obviamente el primer ejemplo que me viene de un asesinato también tratado estéticamente, aunque ahí el objetivo sí es más ponerte tenso, es el de la regadera en Psycho, pero este es increíblemente bello de una manera distinta y eso me gusta. Creo que supo también darle el giro para presentar algo muy bello, tomando el referente que tiene, pero sin copiarlo vulgarmente, digamos. No lo vi tanto así, a mí no me entusiasmó tanto. Creo que sí tiene, lo que dice sí es cierto, ¿no? Creo que sí muestra bastante la plasticidad que también se ve en Hitchcock, ¿no? Pero que justo no lo imita, eso es cierto. Ahora, ¿qué tanto visualmente, ¿no? Y digamos como en el tramado de la película? Me pareció logrado esa escena del asesinato, pues no es mala, ¿no? Pero tampoco me pareció una escena memorable, ¿no? Así como que ya llegue al plano de lo poético, no sé, no sentí tanta experiencia estética en la escena. Tampoco me pareció una mala escena, pero no tuve una impresión más allá. Yo la puedo ver 1000 veces y las 1000 veces me vuela la cabeza. Estoy pensando que yo diga, mira qué buen asesinato, ¿no? Así, mira qué asesinato tan bonito, ¿no? Así, tan visual y atractivo, ¿no? Bueno, la de Psycho, sí, como dices. Seven, por ejemplo, tiene unas escenas muy
muy impactantes, ¿no? Ah, bueno, pero ahí no ves o sea, ya ves el asesinato ya hecho, ¿no? El lado, No el el acto. resultado, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. No, pero sí. American También. Psycho también unas que otras, ¿no? Hay unos también muy elegantes, ¿no? Como los de Zodiac, que no se ve así tal cual algo brutal, sino es llega, pum, 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 bye. Pero preciso, Este, ¿no? pero preciso, exactamente. Está ahí como el hecho, ¿no? De que alguien murió asesinado. Otro que también se me hace estéticamente bonito, y eso que la película no me gustó en lo más mínimo, es del remake de Evil Dead que hicieron como por el 2001, algo así. Al final hay una escena de asesinatos donde todo es totalmente rojo, pero, o sea, ese contraste que hacen entre el rojo y el negro en la pantalla, no sé por qué me gustó muchísimo. Ay, sí, no vi el remake. Decían que era muy malo, ¿no? Lo vas a odiar, no, no lo veas, pero Ok, sí, no, está bien. tampoco es como que la película valga mucho la pena, pero esa escena, o sea, me acuerdo que ya esa parte de donde toda la pantalla se pone roja y esos contrastes con el negro, dije, esto me está gustando. Bueno, entonces, con esto terminamos el día de hoy con La Residencia, a.k.a. Finishing School, o no recuerdo qué otros nombres le pusieron, y pues ya la siguiente será ¿Quién puede matar a un niño?